Bien, hablemos un poco en cuanto a el fin del tiempo de gracia y la resurrección especial. En realidad son dos temas difíciles en el sentido de tenerlos en un solo tema, ¿verdad? Pero yo voy a decir algunas palabras en cuanto a esto. Primero, vamos a ubicarnos en el libro donde vamos a estar estudiando, el libro de Daniel. Acompáñeme, por favor, al libro de Daniel capítulo 12. Y ahí vamos a estar estudiando en esta tarde a Daniel capítulo 12. Dice el versículo 1, Daniel 12, 1. Ok, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está delante de los hijos, de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muy bien, partamos de acá. En primer lugar, veamos cuáles son las frases temporales que menciona este versículo. Si ustedes notan, aquí tenemos la palabra tiempo. La palabra tiempo es una palabra muy, pero muy importante para Daniel 12:1. Es más, en el original hebreo, la palabra et, que es la palabra tiempo, se menciona 4 veces en este versículo. Diría en hebreo, en aquel tiempo, y ahí está la primera vez, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y después dice, y será tiempo de angustia. Y después dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta, la Reina Valera traduce hasta entonces, pero en el hebreo dice hasta aquel tiempo. Así es que ya está 3 veces la palabra tiempo. Y finalmente dice, pero en aquel tiempo serán liberados tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Entonces tenemos 4 veces la palabra tiempo. Aquel tiempo, tiempo de angustia, que será un tiempo que nunca ha habido, sino hasta desde que hubo gente hasta aquel tiempo otra vez. Y después dice, y en aquel tiempo se va a liberar tu pueblo, todos los que se... Entonces, queridos hermanos, no hay un versículo en toda la Biblia que tenga tanta concentración de la palabra tiempo como Daniel capítulo 12, versículo 1. Es algo importantísimo. Y el otro detalle que quisiera que notásemos es que de las 4 veces que aparece la palabra tiempo en hebreo, 3 de las expresiones son idénticas. Dice en aquel tiempo, aquel tiempo. En hebreo se diría ubaet haji, et haji, et haji. Aquel tiempo, aquel tiempo, aquel tiempo. 3 expresiones idénticas, aquel tiempo. Ahora, cuando este servidor estaba estudiando esto, me llamó esto mucho la atención y entonces yo comencé a mirar y miré que como las expresiones se repetían, probablemente allí había una definición, aunque el término aquel tiempo no tiene una definición temporal específica, simplemente es un pronombre demostrativo, aquel, ¿verdad? Sin embargo, en medio de estos, aquel tiempo, aquel tiempo, aquel tiempo, está una expresión que dice tiempo de angustia, tiempo de angustia. Por lo tanto, la expresión Ubaet Haji, aquel tiempo, en Daniel 12:1, es una expresión muy importante para la escatología bíblica, justamente porque presenta el levantamiento de Miguel, pero también porque se define ese tiempo como un tiempo de angustia. Ahora, ¿cuándo es aquel tiempo? Bueno, anteriormente nosotros habíamos encontrado o encontramos una expresión temporal en Daniel 11:40. Dice Daniel 11:40, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá contra él. Pues aquí nos está hablando la última guerra que hay entre el rey del norte y el rey del sur. Sí, hay una última batalla tremenda, pero esa batalla comienza con la expresión en el tiempo del fin. Ahora note, esa expresión tiempo del fin solamente aparece 5 veces en la Biblia, nunca más, solamente 5 veces en la Biblia, y solamente en el libro de Daniel, el doctor Gerhard Fandel en su disertación doctoral hace muy claro esto, 5 veces.
Y él piensa que esta expresión, et quetz, tiempo del fin, tiene que ver con el último periodo de la historia del ser humano. ¿Cuáles son los pasajes donde encontramos esa expresión? Muy bien, la encontramos en Daniel 8:17, lo encontramos en Daniel 11:35, lo encontramos en Daniel 11:40, este que acabamos de leer, lo encontramos en Daniel 12:4 y lo encontramos en Daniel 12:9. Tiempo del fin. Lo interesante es que cuando leemos estos pasajes, 4 de ellos, o más bien, lo que quiero decir son las preposiciones que preceden a la expresión tiempo del fin son distintas en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en Daniel 8:17 se le dice a Daniel, tú guarda la visión porque es para el tiempo del fin. Y entonces tenemos la preposición para, le en hebreo, le, para el tiempo del fin, 8:17. Allá en el 11:35 se le dice, esto será hasta el tiempo del fin. Hasta, ahí está la preposición en hebreo ad, et, que es hasta el tiempo del fin. Entonces tenemos 8:17 para y en el 11:35 hasta. En el 12:4 se le dice cierra el libro, cierra la visión, hasta el tiempo del fin. Otra vez la preposición hasta, ad en hebreo. Y en el 12:9 le dice, bueno, Daniel, estas palabras están selladas y cerradas ad, que es hasta el tiempo del fin. Entonces, como ustedes notan, 5 de las veces que aparece la palabra o la expresión tiempo del fin, tiene preposiciones que refieren a ese tiempo, para el tiempo, hasta el tiempo. Pero la única, oiga bien, la única donde nosotros encontramos en el tiempo del fin, o sea, que la línea histórica de la profecía, que la profecía está intentando mostrar la línea profética, es Daniel 11:40. Y en Daniel 11:40 se está narrando la última batalla del rey del norte y el rey del sur, y es por eso que dice, en el tiempo del fin, el rey del sur le dará un cornazo al rey del norte, o corneará con él. Eso es lo que dice en el original hebreo, el verbo nagat, es cornear, ¿verdad? Ahora bien, entonces ahí tenemos que allí está apuntada esa fecha. Ahora, ¿cuándo comenzó ese tiempo del fin que dice ahí en Daniel 11:40, en esa línea profética? Bueno, el 11:35 nos dice que la persecución iba a durar, oiga bien lo que dice, iba a durar hasta el tiempo del fin. Y aquí se está hablando de esos 1260 días de persecución que hablamos un poco en la profecía, esos 1260 años, ese tiempo y la mitad de un tiempo, que más adelante en Daniel 12:10 se va a presentar tiempo y la mitad de un tiempo. Perdón, bueno, en el 12:10 se presenta 1290 días, en el 12:11 1335 días, y en el 12:7 es donde se menciona tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces está hablando de un tiempo de persecución hasta el tiempo del fin. Ahora, de paso, solamente para decir un detalle, aquellos que dicen que la profecía de Daniel 12, del 11 y 12, ¿verdad? Que tiene que ver con días, son días literales, porque ahí se mencionan días y la palabra yom o yamin en hebreo simplemente son días. Pasan por alto que Daniel 11:33 dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos algunos días caerán a espada y a fuego y a cautividad. Así que en el capítulo 11 se menciona la palabra días, refiriéndose a tiempo y la mitad de un tiempo, a los 1260 días. Por lo tanto, ese argumento no es válido. Aquellos que presentan que el argumento que en Daniel 12, 11, 12 tiene que ser algo literal, porque días, ya en Daniel 11 se habló de días, ¿ok? Pero bueno, dejemos eso aparte y sigamos adelante. Estamos hablando del tiempo del fin. En Daniel capítulo 11, 40 en adelante hay una historia. Ahí el rey del norte va contra el rey del sur. Tenemos un espacio temporal y también un espacio espacial en la profecía. El rey del sur le pega al rey del norte comienza un viaje desde el norte, bueno, en realidad desde el este, el norte, pasa por la tierra gloriosa, llega a Egipto al sur, y entonces con todo eso nosotros estamos contando un tiempo, está contando el tiempo en la profecía, y entonces Daniel, en el capítulo 11, 45, ya este rey del norte se pone enfrente del monte glorioso y santo queriendo destruir la iglesia, queriendo destruir el pueblo de Dios del tiempo del fin.
Y es ahí cuando llega a su fin y no hay nadie que le ayude. Pero en ese momento, dice la profecía, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ok, ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta a qué tiempo se levanta, en qué momento se levanta Miguel? Bueno, se debe levantar en la última acción que hace el rey del norte. Cuando, y esto pues no da tiempo de explicarlo y sería muy técnico explicarlo, pero cuando uno mira el flujo de todos los verbos y la línea temporal, espacial, que viene en la profecía del rey del norte y el rey del sur, uno se da cuenta que levantarse de Miguel no es en el momento que comienza el fin del tiempo en Daniel 11:40, que nosotros lo interpretamos como 1798, no, sino que es cuando el rey del norte hace el último verbo, le llamamos en hebreo un verbo yictol, que él se presenta para tratar de destruir al pueblo de Dios, entonces se levanta Miguel. Ahora, un asunto interesante es que cuando dice que Miguel se levanta es el verbo amad. El verbo amad significa estar en pie firme. Cuando nosotros revisamos el verbo amad, al menos aparece muchas veces en la Biblia, pero cuando revisamos el verbo amad en el libro de Daniel, nos damos cuenta que tiene que ver con levantarse para estar en una disposición de servicio. Por ejemplo, las primeras veces que encontramos el verbo amad es cuando dice que los muchachos tenían que estar listos para estar de frente del rey, de pie de frente del rey. Este es el amad. Pero cuando nos hablamos de Miguel específicamente, nos damos cuenta que Miguel es el término de guerra del arcángel Miguel, o sea, es el término de guerra. Ahí lo encontramos nosotros, por ejemplo, en Daniel capítulo 10. Sí, ahí se menciona a Miguel, por ejemplo, en el versículo 13, es el que defiende. Gabriel dice, no hay otro que pelee conmigo, sino Miguel vuestro príncipe. O sea, Miguel está levantándose para defender al pueblo, para defender al pueblo. Pero llama la atención otra cosa, que Daniel 12:1 dice lo siguiente, se levantará Miguel, amad, está en firme, está en términos de lucha para defender al pueblo, pero lo interesante es que el siguiente verbo de Miguel no es un futuro, no está en futuro, se levantará, sino que está en un participio y es el mismo verbo que utiliza para levantarse. O sea, lo que está diciendo literalmente es lo siguiente, oiga bien, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe, el que siempre ha estado levantado. Omed, en el hebreo bíblico, un participio, una acción continua. O sea, no es que en ese momento Miguel de emergencia, bueno, me voy a levantar porque aquí está pasando algo. No, Miguel siempre ha estado de pie. Y claro, la Reina Valera lo traduce el que está de parte de los hijos de tu pueblo, pero lo que está diciendo realmente es que siempre Miguel está levantado de parte de los hijos del pueblo. Y es ahí donde llega a uno a meditar y a pensar, bueno, si se va a levantar Miguel y ahora el levantamiento es el mismo verbo, siempre ha estado levantado, ¿a qué se refiere? Bueno, Daniel capítulo 12 hace interesantes conexiones. Por ejemplo, esa expresión estar de parte, levantarse y la preposición al en el versículo 1 con el verbo amar, que está de parte de los hijos del pueblo, y está bien traducido así, aunque puede decirse está siempre levantado, llama la atención de que en ese momento de levantarse Miguel, tiene a un levantarse de batalla, pero él ha estado levantado siempre, siempre ha estado peleando, pero en otras batallas, podríamos decir, Miguel. ¿Por qué? Porque la expresión levantarse a favor del pueblo es paralela, por ejemplo, a lo que dice Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, el versículo 22, y acompáñenme por favor en sus Biblias, Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. En el original arameo lo que dice es, y se dio el juicio le, Kadish, a los santos, a los Kadishem, a los santos del Altísimo. Se les dio el juicio a favor de los santos del Altísimo. Y tenemos una preposición le que es una preposición de interés, una preposición en cual se le da a los santos, es a favor de los santos. Entonces, esa misma expresión de darle a favor de los santos y el verbo yahab, que es el verbo entregar, conceder,
y está también un infal, un pasivo, reciben, pareciera un pasivo divino que entonces se le da a los santos. Por eso es que miramos que el juicio es a favor de los santos. Y allá en Daniel dice que Miguel está levantado a favor de los santos. Pero no solamente eso, sino que también ese príncipe que está Miguel allí, dice, será liberado tu pueblo. El pueblo, dice en Daniel 12:1, es el pueblo de Miguel y es el pueblo de Daniel. Será liberado el pueblo. Y nosotros cuando miramos Daniel capítulo 7, ese juicio no solamente se le da a favor de los santos, sino que también el reino se le da al pueblo de los santos. Mire conmigo el versículo 26. Mire lo que dice, pero se sentará el juez, le quitará dominio. Y dice el versículo 27, para que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sean dados. Otra vez Yahab al pueblo de los santos. Y ahí está la palabra pueblo, la misma palabra que está en Daniel 12:1. Entonces, en otras palabras, aquí nosotros tenemos a Cristo, nuestro Salvador, en el juicio investigador, en ese juicio de Daniel capítulo 7, el juicio preadvenimiento, levantado a favor de su pueblo. Y finalmente el juicio se da en veredicto a favor de los santos del Altísimo. Pero entonces cuando termine ese juicio, cuando ya está completos todos los redimidos, entonces Miguel se levanta porque allá está el rey del norte tratando de destruir al pueblo. Y ahora se levanta en otra calidad. Ahora, ha estado levantado, ha estado en el juicio, pero ahora se levanta para defender a su pueblo y para liberarlo. Ahora bien, pero hay otra conexión. Nosotros miramos en Daniel 12, que le dice en Daniel 12:1, será liberado tu pueblo, los que estén escritos en el libro. Y justamente en Daniel 7, lo que se quiere ver es el juicio. Sí, justamente el juicio es de lo cual se habla. Dice Daniel 7:10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles y millones le servían, millones y millones estaban delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Ok, entonces, en otras palabras, esto es a lo que se refiere Daniel 12. Se levanta Miguel de haber estado en el juicio y viene a liberar a los que se encontraron en el libro. Así que las conexiones entre el juicio de Daniel 7 y Daniel capítulo 12, versículo 1, son muy concretas y muy escriturísticas. Ahora bien, es por eso que Daniel 12 presenta el fin del tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque ya se terminó el juicio. Miguel se está levantando del juicio. Miguel se está levantando para redimir al pueblo. Miguel se está levantando para traer la salvación. Muy bien, entonces nosotros encontramos esto. Bien, ahora que hemos hablado un poco del fin del tiempo de gracia en Daniel 12, ahí se terminó, ahí se cumple Apocalipsis 22:11, el que es justo, que sea justo todavía, el que es inmundo, se acabó, se cerraron ya todo hoy hemos estado hablando acerca de esto, desde el doctor Quispe en la mañana nos habló de que el templo ya se inundó de humo, ya las oraciones no están subiendo, se acabó el tiempo de gracia. Y a eso se refiere entonces el levantamiento de Miguel y el tiempo de angustia. Pero durante el tiempo de angustia sucede algo más. Dice Daniel capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En primer lugar, tenemos que establecer cuándo se da esto, en qué tiempo se da. Bueno, ya habíamos hablado del tiempo del fin en Daniel 11:40, eso se dio en 1798. Hablamos de aquel tiempo, el tiempo de angustia, que lo tenemos en el futuro y que no tenemos una fecha establecida, simplemente la profecía dice aquel tiempo, lo tenemos en el futuro. Y entonces hay otra expresión que vamos a mirar dentro de un momentito, que es el que es Hayamín, el fin de los días. Pero bueno, lo vamos a dejar para más adelantito. Sin embargo, cuando nosotros observamos la sintáctica, la estructura gramatical en que está escrito Daniel 12 del 1 al 3, nos damos cuenta, queridos hermanos, que allí hay una estructura gramatical que presenta una unidad. O sea, lo que estoy diciendo es que Daniel 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, tiene en el hebreo bíblico una estructura gramatical que nos muestra un solo marco temporal.
Por ejemplo, a eso se le llama, y como les digo, el término técnico, se le llama un Vav Egittol en términos gramaticales hebreos. ¿Qué es lo que está significando? Les voy a explicar así en forma sencilla en español. Tenemos nosotros una conjunción y tenemos después un verbo en futuro, perdón, tenemos una conjunción y tenemos una expresión X cualquiera y después tenemos un verbo en futuro. Eso significa y alguna expresión y después un verbo en futuro. Y eso sucede en Daniel 12, en Daniel 2, 12.1, Daniel 12.2 y Daniel 12.3. Por ejemplo, dice y, esta es la y, expresión X, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Ok? Después dice y, otra vez, expresión X, en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Ese es el versículo 1. Tiene dos. Y en aquel tiempo se levantará. Y en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Ahora miremos los siguientes versículos. El versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Está y los que duermen y se levantarán, el verbo en futuro. Y en el versículo 3 tenemos la misma forma. Dice, y los entendidos resplandecerán. Entonces, cuando nosotros encontramos eso en el original hebreo, nosotros encontramos una cadena de las mismas, idénticas expresiones gramaticales sintácticas, una VAB, una X, un elemento X y un verbo en futuro, que es un verbo en imperfecto, un verbo en futuro. Cuando usted encuentra eso en el original hebreo, usted puede mirar que ahí el hebreo bíblico está contando una historia que está encerrada en un solo tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo? Ah, es aquella expresión que no tiene y elemento X. Es la expresión que solo tiene y un futuro. ¿Y saben cuál es? La que está en el versículo 1. Dice, y será tiempo de angustia. En otras palabras, lo que les quiero decir con esto, queridos hermanos, es que Daniel 12, 1 y 3 está comprendido por varias expresiones que se siguen dando y que están en un mismo marco temporal, pero que el marco temporal de todo eso se llama el tiempo de angustia. O sea, todas las acciones de Daniel 12, del 1 al 3, aparecen dentro del tiempo de angustia. Me gustaría solamente compartir con ustedes algo acá para que ustedes lo puedan mirar, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, déjenme poner aquí esto, exacto. Entonces nosotros tenemos, y se levantará Miguel, será liberado tu pueblo, despertarán y resplandecerán, y con verbos en futuros está definido por un tiempo. Dice, será tiempo de angustia. Lo que les quiero decir esta tarde, queridos hermanos, entonces es que durante el tiempo de angustia se dan todas estas cosas. Y dentro de ese tiempo de angustia se da la resurrección de Daniel 12:2. Dice, los entendidos muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confesión perfecta. En otras palabras, según la organización del original hebreo en la escritura, es en el tiempo de angustia que se da esta resurrección. Ahora hablemos de la resurrección en forma general. ¿Es esto una doctrina o es un evento profético? Bueno, en realidad, y si es una doctrina, ¿por qué no está en las 27 creencias fundamentales? Bueno, en realidad Daniel 12:2 sí se encuentra ahí está el texto, ¿verdad? Pero ¿por qué no está? Bueno, yo pienso, queridos hermanos, que este es un evento profético. Hay la doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección es muy amplia, la doctrina de la resurrección, y recordemos un poquito qué es la doctrina de la resurrección y qué es lo que dice. Bueno, primero recordamos nosotros que la doctrina de la resurrección nos dice en 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes 1 Tesalonicenses 4? Allí dice, bueno, que el Señor vendrá y que Él vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Esos son los muertos en Cristo. Ahí van a resucitar primero. Apocalipsis 25 nos dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que toma parte de la primera resurrección. Sí, dice, van a reinar con Cristo 1000 años. Entonces nosotros tenemos la primera resurrección, es de todos los redimidos, desde Abel hasta el último, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver eso. Pero entonces es la primera resurrección. Ahora, una característica interesante es que en la primera resurrección no hay malos. Por eso se llaman, dice Apocalipsis 25, bienaventurado y santo el que forma parte de la primera resurrección. Es santo. O sea, ahí no pueden haber malos. ¿Ok? Y después dice Apocalipsis 26 que los otros muertos no volvieron a vivir sino hasta después de 1000 años. Por lo tanto, en la segunda resurrección no hay buenos. O sea, no hay una mezcla de resucitados. Cuando hablamos de la resurrección primera, la primera resurrección, la resurrección de vida y la resurrección de condenación, como dice Juan capítulo 5, 28 y 29, unos son para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Entonces, en esos grandes grupos de resurrección no hay mezcla. ¿Ok? Ahora bien, si no es la primera resurrección, que será en el momento que Jesús ya está aquí en la tierra, Jesús ya vino, Él está dice porque nosotros saldremos a recibir, no sé, ellos no precederán a nosotros, sino que nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Ok? Entonces, una vez que estamos al Señor en el aire, el Señor nos recibe allí, ya Jesús está aquí. Por lo tanto, la resurrección de Daniel, capítulo 12, versículo 2, temporalmente no está ubicada en el momento en que Jesús viene. Dice que va a ser durante el tiempo de angustia. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Todos esos verbos se dan en el tiempo de angustia. Ahora, por otro lado, la resurrección de Daniel 12:2, ¿por qué no es la primera ni la segunda? Porque la resurrección de Daniel 12:2 dice que van a resucitar juntos, simultáneamente, buenos y malos. Y oiga bien, no hay una diferencia entre Juan 5, 28 y 29. Ahí dice que en su momento cada uno va a escuchar la voz del Señor. Los que resucitan, los que hicieron mal para resurrección de vida y los que hicieron, perdón, bien para resurrección de vida, los que hicieron mal para resurrección de condenación. En Juan capítulo 5, 28 y 29 no está condicionado a tiempo. Simplemente se mencionan los dos destinos. Mientras que en Daniel estamos en la línea profética de la profecía apocalíptica. Ahí sí está condicionada a un tiempo, en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, ahí sí van a resucitar y tienen que ser juntos, buenos y malos. Y lo que dice la Biblia es unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, tenemos un grupo que resucita y tenemos dos destinos. Estos que resucitan simultáneamente van a los destinos. Ahora bien, la pregunta es ¿quiénes? ¿Quiénes resucitan? Bueno, aquí dice muchos, muchos de. La expresión en hebreo es berrabín, berrabín, y muchos min, de, y muchos de, y muchos de. Eso es lo que dice. Ahora, cuando nosotros buscamos en la Biblia alguna expresión similar a esta, berrabín me, no tenemos que buscarla en inglés, español, alemán, francés, portugués, no. Lo tenemos que buscar en el idioma original, en hebreo, ni siquiera en español. Vamos a buscar algunas expresiones que digan berrabín me y muchos de. Y por ejemplo lo tenemos en Esther 8:17. Esther 8:17 comienza y dice, y muchos de, berrabín me. Dice, muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Yo les pregunto, ¿todas las personas, todos los de la tierra se hacían judíos? Estamos hablando en el contexto de Esther y de lo que iba a pasar, ¿verdad? ¿Se hacían todos judíos? No, dice muchos de. Otra expresión, berrabín me, idéntica como está en Daniel 12:12, está en Esdras 3:12. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Pregunto, ¿todos lloraban? ¿Todos lloraban? No, no todos. Algunos daban gritos de alegría, otros lloraban. Entonces, estamos viendo que berrabín me es algo que parte. Digamos, aquí tenemos el pastel. Aquí está el pastel de todos los que están reunidos. Vamos a hacerle el berrabín me, le partimos el pastel y entonces muchos están llorando. Otros no están llorando. Pero entonces en Daniel capítulo 12, versículo 2 dice que el pastel se llama todos los que están dormidos, dice, y muchos de los que duermen en polvo de la tierra, son todos. Y entonces de esos todos se parte, muchos de ellos. Y ahora
después de haber partido el pedazo del pastel que se llaman los que se levantaron en Daniel 12:2, el texto hace una distribución con el pronombre demostrativo L en hebreo, que significa estos. Y dice, y estos para vida eterna, y estos para vergüenza, para confusión perpetua. Entonces, después de haber resucitado un pedazo de los que duermen en el polvo de la tierra, esos que resucitan van unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, note una cosa, no está diciendo unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Es interesante porque lo que esperaríamos es que diga vida eterna y muerte eterna. No, está diciendo vida eterna, ¿ok? Ellos ya no vuelven a morir, ya están salvos, ¿verdad? Los que resucitan ahí en el tiempo de angustia, en Daniel 12:2, están salvos, ya están para vida eterna. Pero los otros resucitan, no dice para muerte eterna, dice para vergüenza y confusión perpetua. Y esto nos lleva al siguiente elemento. ¿Para qué resucitan? Sí, es cierto, resucitan. Ustedes recuerdan que Jesús le dijo a Anás y Caifás y le dijo a todos los que estaban en Sanedrín, dice Mateo 27, Mateo 26, de cierto os digo que yo soy, cuando se le preguntó si tú eres el Cristo, y dijo yo soy, y desde ahora os digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Veréis al Hijo del Hombre. Jesús les dijo a ellos que lo iban a ver, hermano, lo iban a ver. Y por eso Apocalipsis 1:7 dice aquí que viene con las nubes. Y la idea de venir con las nubes es que se está acercando a la tierra. Y dice, todo ojo le verá. Y, obviamente los que están vivos lo están viendo, pero también añade, y los que le traspasaron. Es por eso que Daniel 1:7 está conectado con, Apocalipsis 1:7 está conectado con Daniel 12:2, porque esos que les traspasaron van a ver a Jesús venir en gloria. Lo van a mirar venir en gloria, porque Jesús les dijo, vosotros me veréis. Pero para que lo miren venir, no van a resucitar en el momento que Jesús ya está aquí en la tierra, sino que tienen que verlo venir en gloria. Para eso tienen que resucitar un poco antes, o sea, todavía en el tiempo de angustia. La sierva del Señor, y yo les recomiendo, aquí no lo vamos a poder hacer, pero yo les recomiendo que lea usted el conflicto de los siglos, el capítulo de la liberación del pueblo de Dios, de la página 120 hasta la página 127. Ahí está descrito todo. La sierva del Señor pone en la página 620 primero el marco de la séptima plaga y entonces después justamente del granizo ella habla y presenta la resurrección especial de Daniel 12:2. Muchos de los que duermen, dice, y se levantarán, dice, para escuchar el pacto que Dios hará con su pueblo y con los que guardaron el sábado. Dice, todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel se van a levantar. Ahora bien, esto está en concordancia con la Biblia. Si nosotros vamos a Apocalipsis 14, dice, en Apocalipsis 14 está el mensaje, el primero, segundo y tercer ángel, y después del mensaje, el tercer ángel, en el versículo 14 dice, bienaventurado los muertos que de aquí en adelante mueren. Sí, es una bienaventuranza especial a los que mueren de aquí en adelante. Y estamos hablando en términos proféticos, de aquí en adelante. ¿Cuándo en adelante? Pues después de la proclamación del tercer ángel. Y es por eso que la sierva del Señor, tomando Apocalipsis, dice, se levantarán aquellos que han muerto en el mensaje del tercer ángel y que han guardado el sábado. Sí, ese mensaje del tercer ángel, el mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, se predicó desde 1842, queridos hermanos, hasta después del chasco en 1844, aquellos que aceptaron el sábado y siguieron, que miraron a Cristo en el santuario celestial y que reconocieron esa visión profética que tuvo la sierva del Señor al mirar la ley de Dios y el sábado en una forma fulgurante. Y estos que aceptaron el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, eso se ha mantenido. Ahora, si los malos resucitan para vergüenza y confusión, usted sabe lo que es estar mirando a aquel que crucificaron. Usted sabe lo que es estar mirando a aquel que traspasaron, mirarlo venir en gloria. Por eso es que dice que es para vergüenza y confusión perpetua. Claro que van a morir con la gloria de Jesús porque no están transformados y son los únicos que van a morir 3 veces. Murieron ya, ahora morirán otra vez y volverán a morir después de los 1000 años. Qué terrible. Pero bueno, ahora, ¿para qué resucitan aquellos salvos? Bueno, queridos hermanos, dice, el texto de Daniel dice para vida eterna. Eso es lo que dice. Le Hayalam, para vida eterna. Eso es lo que dice Daniel. Sí, para ya no morir más.
La sierva del Señor añade, para escuchar el pacto que Dios tiene con su pueblo. Y si usted sigue leyendo en el conflicto de los siglos después de la página 621, usted mirará que hay algunos acontecimientos y después viene ese pacto. Y en ese pacto está la voz de Dios y los redimidos escuchan. Los que están pasando en el tiempo de angustia escuchan y escuchan el momento en que Dios dice el día y la hora de la venida de Jesús. Ojo, ya resucitaron los de Daniel 12:2 y ahora se está diciendo el día y la hora de la venida de Jesús. Y después, más adelante en la narrativa de la sierva del Señor, dice, entonces Jesús viene en la pequeña mano, como de la palma, perdón, la pequeña nube, como de la palma de una mano, se mira en el cielo y entonces se comienza a acercar. Y cuando está Jesús aquí, entonces Él llama a los redimidos de todo el tiempo, y entonces se levantan, y ahí está la primera resurrección. Por lo tanto, tanto en la Biblia y en el original hebreo, la estructura de la narrativa nos da la idea de que la resurrección especial que le hemos llamado, o esa resurrección de Daniel 12:2, se da justamente en el tiempo de angustia antes de la venida de Jesús. Ahora, quiero mostrar otro asunto. Y aquí quisiera nuevamente volver a la pantalla y déjenme mostrarle algo, ¿verdad? Por acá. Y quisiera que hiciéramos una comparación. Una comparación, esa es la idea, una comparación. Vamos a comparar en este momento Daniel capítulo 12, versículo 2 y Daniel 12:13. Muy bien, acompáñenme en esta comparación. En primer lugar, nosotros tenemos en Daniel capítulo 2, dice, en aquel tiempo, Ubaed Haji. Daniel 12:13 nos da otra expresión. A Daniel se le dice, Ketzayamin, en el tiempo, el fin de los días. Dios está hablando con Daniel y esta es otra cosa interesantísima. Daniel 12, como que se vuelve muy personal con Daniel. Al principio le dice tu pueblo, van a reír tu pueblo. Después le dice, pero tú, Daniel, en el versículo 4. Después le dice en el versículo 9, anda, Daniel, muy, muy personal. Y después dice en el versículo 13, en cuanto a ti, Daniel. Interesante, a mí me encanta eso, cómo Dios está trabajando y hablando con Daniel como en algo muy personal. De paso, ya se le dijo que era muy amado, que era muy amado. Pero mira lo que le dice, cuanto a ti, Daniel, irás al fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora nosotros tenemos una tercera expresión. Recuerden que en Daniel 11:40 teníamos el tiempo del fin, et ketz, el tiempo del fin. Ahora en Daniel 12:1 tenemos aquel tiempo. Y aquí a Daniel se le dice, tú te vas a levantar, y no se le dice ni en el tiempo del fin, ni le dice en aquel tiempo, le dice al fin de los días. Ahora, la diferencia es interesante. ¿Por qué? Ahora noten, las palabras para dormir en Daniel 12:2 dice, aquellos que duermen el polvo en la tierra, esos son los que están muertos, y es el verbo yashan, todos pueden dormir, los buenos y los malos duermen, y los buenos y los malos se levantan, ¿verdad? Pero solamente los santos descansan, y lo que se le dice a Daniel aquí, tú descansarás, no le dicen tú dormirás, le dice Dios, tú vas a reposar, Daniel. Nuach, el verbo nuach en el original hebreo tiene un significado muy lindo y tiene que ver, bueno, claro que en la muerte, pues es cierto, descansamos, pero tiene que ver con un reposo espiritual, un reposo emocional. Es más, ese es el reposo que está en el sábado, en el mandamiento del sábado, cuando dice que Dios reposó. Y porque en 6 días Noah, el Señor reposó, y ese reposo es un reposo espiritual. Entonces, si ustedes miran, hay verbos diferentes. La resurrección de Daniel 12:2 tiene un verbo diferente a la resurrección de Daniel 12:13. Por otro lado, también los que se levantan en Daniel 12:2 son los rabín, son los muchos, y quien se levanta aquí en Daniel 12:13 es Daniel. Y otra cosa, el levantarse es kids en Daniel 12:2, simplemente estás dormido, te levantas. Pero la resurrección de Daniel 12:13 es amar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del verbo amar? Amar es estar en pie, estar listo al servicio. Es lo que hace Miguel, es levantarse y estar listo al servicio. Por lo tanto, un impío no puede ni reposar ni tampoco levantarse para estar listo a servir al Señor. Así que miramos
mucha diferencia entre la resurrección de Daniel 12:2 y la resurrección de Daniel 12:13. En este sentido, nosotros podemos ver entonces que la resurrección de Daniel 12:2 se da en el tiempo del fin, se da durante aquel tiempo, durante el tiempo de angustia, antes de que Cristo venga, y la resurrección de Daniel 12:13 se da en el fin de los días, en el escatón completo, cuando Cristo ya está aquí. Por lo tanto, Daniel va a resucitar en la resurrección general. Ahora, aquí nos metemos en un problema. Amén. ¿Qué corona tenemos nosotros, aquellos que mueran en el mensaje del tercer ángel para acá y que no tenga Daniel? Ese es el asunto. Pero bueno, queridos hermanos, yo quiero terminar con una reflexión más. Déjenme decirles que desde el mensaje del tercer ángel, estas personas, surgió el mensaje del tercer ángel porque ellos fueron chasqueados, porque quisieron ver a Jesús venir en gloria. Y ellos se chasquearon y estuvieron pasando eso. Así que, y todo adventista del séptimo día, todo adventista del séptimo día en cierta manera ha tenido un chasco. Porque todo adventista del séptimo día quiere ver a Jesús venir en gloria. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Pero Amén. ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que cuando vamos a la tumba, pues dijimos ya, no lo vamos a ver. Pero no, dice bienaventurado el que duerme de aquí en adelante. Y Daniel capítulo 12 nos dice también, Ashre, bienaventurado el que espere y el que llegue a 1335 días. Bienaventurado el que llegue a este momento. Por lo tanto, queridos hermanos, quiero terminar diciéndoles que Dios ha dado esta resurrección en forma especial para aquellos que han esperado la segunda venida de Cristo. No desmayemos, no desmayemos, sigamos siendo adventistas del séptimo día. Sigamos esperando la bienaventurada esperanza gloriosa de nuestro buen Salvador Jesucristo. Y si no lo vemos venir, no se preocupe, usted lo verá, porque va a resucitar para mirarlo venir en gloria.